Justo están entrando. Hola, buen día. Mi nombre es Patricia Corrales Ayala y justo estamos aquí en esta charla y en este taller para platicar un poquito, si eres papá, si eres mamá, sobre cómo acompañar a tu hijo o a tu hija en esta difícil elección que ahora van a hacer sobre la carrera que van a estudiar. Antes que nada, quisiera agradecer a Expoguía Universitaria por darnos este espacio. Yo soy psicopedagoga, coordino el área de psicopedagogía de la Universidad de la Comunicación y bueno, vamos a tener este ratito para platicar sobre, bueno, estas difíciles elecciones y estos difíciles acompañamientos que de pronto como padres se nos presentan. Antes que nada, también te quiero felicitar. Si estás aquí en esta plática es porque realmente hay un interés genuino en acompañar a tu hijo y a tu hija de la mejor manera en este proceso que ahora presentará en escoger carrera. Y bueno, antes que nada vamos les quiero platicar un poquito cómo dividí la plática. Al final de la plática les compartiré un QR en donde, bueno, podrán acceder a él para contestar un test y esto lo que les permitirá es saber qué carrera es la que más se apega a sus intereses y a sus aptitudes de acuerdo a los reactivos que se les presentan. Este test fue hecho de manera muy cuidadosa por la Universidad de la Comunicación gracias a una técnica de algoritmos en donde, bueno, gracias a estas tecnologías podemos saber cuál de estas carreras es la que más se acerca a nuestras necesidades y que además de alguna manera también, bueno, pues es totalmente gratuito y la información se recibe a través de WhatsApp. Entonces te recomiendo que si es que lo quieres hacer, si es que conoces a alguien que lo pueda hacer, incluso también como papás, bueno, de pronto es interesante saber, bueno, pues en dónde se sitúan nuestros intereses y nuestras necesidades y así también podemos entender un poquito más lo que nuestros hijos e hijas quieren estudiar. Entonces, te recomiendo que des tus datos de manera completa para que puedas tener la información precisa. Entonces, bueno, vamos a empezar. Antes que nada, en esta partecita de acompañar a nuestros hijos, me parece que es importante recordar cómo es que nosotros escogimos la carrera que estudiamos o cómo escogimos nuestra profesión. Creo que es importante hacer este recuento porque si no lo hacemos es muy complicado, ¿no? Ayudar al otro. Necesitamos a veces ponernos en este lugarcito que si bien nos cuesta trabajo porque es otra época, si bien hay otras carreras que no existían cuando nosotros estudiamos, hay una serie de posibilidades infinitas que, bueno, pues ahora nos parecen, de hecho, súper desconocidas, ¿no? Entonces, creo que sería importante pedirte que pensaras en el trayecto que te llevó a escoger tu camino profesional. ¿Qué pasó? ¿Fue una decisión propia? ¿Fue una decisión forzada, ¿no? Tal vez por las condiciones, por tus padres, ¿no? Por algún familiar. Hubo una figura de apoyo que estuviera contigo en todo este tiempo en donde tuviste que escoger. Hubo una situación, alguna información que te diera más luz sobre lo que tal vez a lo que te querrías dedicar, o más bien, ¿no? Hubo toda una serie de tropezones que al final te llevaron a hacer lo que haces ahora. Creo que es importante ponernos a pensar justamente en este camino que nosotros ya recorrimos para poder ayudarle a nuestros hijos e hijas en este difícil momento de transición. Em, una vez que hemos hecho eso, a mí me gustaría entonces hablar de esta decisión y de este acompañamiento como si fuera un viaje. Imaginemos que nos vamos en un viaje en coche, ¿no? En un viaje en donde, bueno, pues hay caminos que no conocemos, hay situaciones que, bueno, pues de las que no sabemos, ¿no? Hay comidas en donde nos pararemos que será la primera vez que probaremos, pero que, bueno, todo esto es una aventura, ¿no? Y me parece que cuando podemos compartir estas aventuras juntos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, bueno, pues al final tenemos más elementos para poder guiarlos. Entonces,
en cada, en esta metáfora, digamos, en cada viaje, bueno, pues lo primero que nos vamos a encontrar es con un mapa, ¿no? Es decir, todos estos factores externos que rodean a la elección de carrera. Y este mapa, bueno, pues en este mapa hemos visto que ha cambiado mucho desde que nosotros escogimos esta carrera. Hay mucho más opciones, ¿no? Hay mucho más especialidades, hay mucho más información. Y bueno, pues eventualmente esta información, esta multiplicidad de licenciaturas que nuestros hijos y nuestras hijas pueden escoger, bueno, pues son muchísimas y de pronto eso hace que el mapa sea muy complicado, que sea muy complejo. Entonces, bueno, una de las recomendaciones que habrá que saber es que sí, los mapas se han vuelto más complejos y las decisiones, por lo tanto, también. Otra cosa que me parece que es importante tener en cuenta en este mapa es, bueno, las situaciones económicas por las que atravesamos, especialmente ahora en la pandemia, pero también, ¿no? En lo que está pasando allá afuera. ¿Qué se necesita? El mundo qué necesita? ¿Cómo es que nuestro país, nuestras circunstancias, ¿no? Nos obligan a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y ahí creo que es importante tener en cuenta esto, que la carrera que escojan, bueno, pues está ligada también a las necesidades y a los, digamos, posibilidades que ofrece la economía global, ¿no? Por otro lado, creo que también hay que entender que en el mapa, ¿no? Habrá cosas que serán ciertas, habrá cosas que serán más bien mitos, ¿no? Esta idea de que, bueno, pues es que si estudias tal o cual cosa te vas a morir de hambre. Y habrá que ver, ¿no? ¿Será que eso es un mito o será que eso es una realidad? Y me parece que justamente de eso se trata, de empezar a valorar, ¿no? En términos de las elecciones de carrera, qué sí corresponde y qué no corresponde, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poquito, justo esto es de lo que hablamos en términos del mapa, de ese camino que habrá que recorrer para escoger una carrera. Después nos encontramos con el piloto, ¿no? Y en este caso el piloto, bueno, sería nuestro hijo, nuestra hija, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues él es el que tendrá o ella es la que tendrá que tomar las decisiones y que, bueno, pues en ese sentido hay que entender que nosotros estamos ahí como acompañantes. Y bueno, nuestros pilotos tienen circunstancias muy particulares, ¿no? De alguna manera, bueno, pues sus elecciones, sus preferencias, a veces sabemos que son muy claras desde que son muy chicos, a veces cuestan un poco más de trabajo en términos de saber qué les gusta, qué les apasiona. También creo que es importante entender, pues están, sí es cierto que son jóvenes, pero también es cierto que todavía, ¿no? Hay mucha adolescencia, se sabe que el cerebro deja de crecer hasta los 25 años, ¿no? Fisiológicamente hablando. Entonces, podemos decir que estos jóvenes que van a tomar la decisión generalmente alrededor de los 18 años, pues siguen siendo adolescentes. Y en la adolescencia hay un factor que nos impide muchas veces la planeación, el poder planear a futuro. Y entonces tal vez ahí es donde tenemos que, ¿no? Fungir un poquito más como este apoyo, ¿no? En términos de ayudarles a planear, a ver qué es lo que quieres, cuáles son las consecuencias, por dónde sí, por dónde no. ¿Por qué es que esto sucede? Bueno, pues porque todavía hay falta una conexión neuronal, ¿no? Que se irá desarrollando. Evidentemente, en la primera adolescencia, bueno, pues está totalmente desconectada. Y ya en la adolescencia tardía, que bueno, podríamos hablar de los jóvenes de 18 a 22 años más o menos, es que, bueno, pues esta planeación empieza a ver porque, bueno, la corteza prefrontal se empieza a conectar con estas otras áreas, ¿no? Que permiten justamente planear. La corteza prefrontal fue la última capa del cerebro que creció en la evolución, ¿no? Y que de alguna manera evolucionó en las especies y que, bueno, en el ser humano, les digo, es decir, tenemos un cerebro plástico, entonces en ese sentido es que todavía sigue, ¿no? Creciendo durante, incluso también ya se sabe que no solamente hasta los 25, sino a veces se extiende un poquito más. Luego tenemos esta cuestión, ¿no? En donde, bueno, los individuos que van a escoger nuestro piloto, de pronto podrá tener la libertad de elección, pero de pronto no. Y ahí es cuando creo que es importante hacer darles la posibilidad de que, bueno, pues que decidan cuál es su pasión,
porque cuando deciden por mandato, ¿no? Por complacer a los que estamos alrededor, ¿no? Al copiloto o a los fans que están allá afuera, bueno, pues es complicada, ¿no? Porque generalmente esto acaba en deserción o esto acaba en muchísima frustración a nivel personal. Otro punto que también es importante es, bueno, pues saber que la influencia de los medios, ¿no? Los amigos, las amigas, en cierto momento de esta elección, bueno, también influyen, ¿no? Y entonces creo que es importante decir que eso, ¿no? Eso también es una de las cosas que hay que valorar. A veces escogen porque, bueno, pues los amigos, las amigas se van a una carrera, a una universidad en particular, y que, bueno, pues esto no es necesariamente o más bien yo diría, es muy contraproducente en el sentido que no es una elección personal, ¿no? No es una elección consciente. Eh, tener el apoyo en la decisión versus no tener el apoyo en la decisión, ¿no? Y creo que en ese sentido, una vez que se han hecho las valoraciones pertinentes, bueno, y que tanto el copiloto como el piloto han podido, ¿no? Informarse, han podido evaluar esta situación del mapa, pues es que me parece que es importante generar o darles la posibilidad de que ellos tomen esta decisión. Y otro punto que también es importantísimo es eso, ¿no? Lo que hablábamos de la diversidad en la oferta educativa. Tienen tanto, pueden escoger tantas cosas que de pronto es, híjole, no tengo ni idea qué quiero escoger. Entonces ahí, ¿no? Son estos puntos que vale la pena tener en cuenta cuando hablamos de los factores internos de este piloto, ¿no? De este saber qué quieren, no saber tanto, de este conocerse, ¿no? Del poco conocimiento o del mucho conocimiento que tienen de sí mismos, ¿no? Y eso es importante, bueno, pues si no hay este conocimiento, ayudar a que ese conocimiento se dé, acercar la información, ¿no? Me parece que justo es aquí cuando hablamos del mapa. Y por otro punto, y es el último, digamos, de nuestra triada, es los factores familiares, que sería ahí, bueno, pues la labor del copiloto, ¿no? En ese sentido, si nos entendemos como estos padres que están acompañando, pero también, ¿no? Tratando de guiar sin que necesariamente seamos nosotros los que tomemos el volante, ¿no? Es justo la labor, ¿no? ¿Qué hace un copiloto? Bueno, le explica un poco por dónde va, cómo está el mapa, qué caminos son más fáciles, en qué caminos a lo mejor se puede atorar un poco más, ¿no? Pero nunca el copiloto toma el volante, ¿no? Porque entonces se vuelve el piloto. Y creo que ahí es donde tenemos que hacer esta diferenciación, ¿no? En donde de pronto nuestras ganas de agarrar el volante porque sentimos que el coche se va a estrellar, ¿no? No permite que el piloto tome las decisiones que necesita tomar en su vida. Y esto es uno de los grandes errores que cometemos cuando nuestros hijos y nuestras hijas quieren escoger una carrera que a lo mejor a nosotros no nos parece, ¿no? Y en vez de decir, no, no lo escojas, es, a ver, acerquemos la información que tengamos para que podamos escoger y puedas escoger de manera más consciente. Entonces, bueno, aquí, ¿no? Hay muchos puntos que me parece que es importante tomar en cuenta, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, una cosa es lo que hay, ¿no? La carrera ideal, digamos, y versus la carrera real, ¿no? Entonces, por un lado tengo estas conversaciones o puedo posibilitar estas conversaciones entre lo que tú te imaginas que es esta carrera y lo que realmente es esa carrera, porque a veces no empatan, a veces no son lo mismo, lo que yo me imaginé o lo que ellos se imaginan, ¿no? De la carrera. Entonces creo que tiene que ver, bueno, pues cómo posibilitar estas experiencias y estas vistas sobre la carrera en sí, ¿no? Y ahí me parece que, bueno, hay muchas maneras. Por ejemplo, bueno, pues yendo a investigar sobre los planes de estudio, ¿no? Realmente, ¿qué es esto, ¿no? De esta carrera que tú quieres estudiar. Por el otro lado, bueno, pues a lo mejor brindarle la posibilidad de tener expertos que puedan decirle, bueno, realmente en la práctica harías esto y esto y esto si decides estudiar esto. Entonces, justamente ahí es donde empatamos, ¿no? Lo ideal con lo real. Y entonces dejan de ser estos mitos o dejamos de luchar con los mitos de lo que la carrera puede ser o de lo que mi hijo o mi hija se puede imaginar sobre la carrera. Y también vale la pena decir sobre lo que nosotros imaginamos sobre las carreras, ¿no? Ahí creo que tiene que ver con estas posibilidades de conversaciones, ¿no? De cómo puedo eso, fortalecer las conversaciones que permitan en un momento dado, bueno, eh, llevarlo a tomar una decisión.
Creo que también es importante, ¿no? En esta parte de valorar sus potenciales. Y ahí es cuando creo que, y sus talentos reales, ¿no? Una cosa es lo que ellos ya hacen bien, ¿no? Y otra cosa es la que pueden desarrollar, ¿no? A veces nos da miedo porque, híjole, es que si escoge esta carrera, pues yo no he visto que tenga tantas fortalezas. Bueno, habrá que ver si esas fortalezas se pueden desarrollar, ¿no? Porque eventualmente eso, nadie sabe, nadie nace siendo genio, ¿no? Es decir, al final esto es una cuestión también del hacer, pero en donde sí, ¿no? En donde hay una retroalimentación importante sobre, bueno, lo que puede hacer y lo que puede desarrollar, ¿no? Y de pronto, bueno, pues en donde sí tiene esta madera. Y creo que eso también tiene que ver con, bueno, una serie de tests que se pueden hacer sobre habilidades, una serie de cuestionamientos que se pueden hacer sobre los intereses. Creo que aquí, y lo diremos más tarde, ¿no? Sobre este gran test que tiene la Universidad de la Comunicación en términos de las carreras que ofrece y cuál de ellas podría realmente abarcar o ser la de mayor interés, no solamente porque le interesa, sino también porque tiene la aptitud, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante. Y por otro lado, ¿no? El otro punto de escoger carrera toca una parte emocional muy importante que tiene que ver con acabar ciclos. Al final, cuando ellos están escogiendo carrera, ¿no? Es cuando terminan la preparatoria, cuando termina una etapa de su vida muy importante. Y esto, bueno, pues eventualmente genera un duelo, ¿no? Al final, en la vida, bueno, pues pasamos por sucesivos desprendimientos, ¿no? Por un lado es el despedirse de algo para poder abrirle la puerta a otra cosa. Y eso, bueno, eso es lo que llamamos en psicología el crecimiento, ¿no? La posibilidad de poder despedirse y poder eh, dar la bienvenida a nuevas cosas. Y bueno, esto es algo que es muy importante tener en cuenta porque es en esa etapa es en la que se encuentran nuestros hijos y nuestras hijas al escoger carrera. Aquí hay varias recomendaciones, ¿no? Que podemos tener justamente ya de manera más puntual, ¿no? Sobre cada uno de los factores que juegan en esta elección. Por un lado es que, bueno, pues sí, entender, ¿no? Que los mapas que recorrimos en un pasado son distintos a los que ellos recorrerán en un futuro. Que saber que el mundo está en un constante cambio y que es muy distinto, y que es muy distinto de lo que nos tocó vivir. Creo que también tiene que ver con, ¿no? La información, ¿no? El poder realmente acercarse al mapa y revisar a profundidad las universidades, los planes de estudio, los campos laborales, ¿no? Fíjense cómo ahí unimos estas vistas. Por un lado es, ¿qué me ofrece, ¿no? La universidad? ¿Qué ofrece la licenciatura como tal? ¿Y cuáles son sus aplicaciones? ¿Y qué puede hacer una vez que acabe la licenciatura? Eh, Otro que es muy importante y que tiene que ver con el conocimiento propio son esta serie de cuestionarios, esta serie de pruebas, esta serie de test que hacen mucho en los psicólogos que se dedican a la orientación vocacional, ¿no? Y que eventualmente en un momentito les daré el QR en donde pueden hacer este test. Eh, Creo que es otra parte importante y que puede ser una función, ¿no? Que puede ser incluso la misma universidad a la que nos acercamos, pero también lo podemos hacer por fuera, de contactarlos realmente con alguien que trabaje en eso que le llama la atención. Y entonces que le pregunte, yo siempre digo, exprímanlos, ¿no? Es cuando vienen a la universidad y tienen el contacto con los coordinadores, bueno, exprímanlos en el sentido de saber qué es lo que están haciendo, cómo es su día a día, a qué hora se levantan, qué es lo que hacen, ¿no? Un poquito en ese lugar que será al final el lugar en el que ocuparán o el lugar que ocuparán en el mundo cuando acaben la carrera. Eh, Otra cosa que también es buena idea es, bueno, buscar clases pruebas, ¿no? Decir, oye, pues qué tal si me permiten entrar a una clase para ver si esto es lo que me gusta, ¿no? Y creo que bueno, pues hay muchas opciones en la Universidad de la Comunicación, ¿no? Para tomar estas clases, para entrevistarse con los coordinadores, para poder tener este acceso a esta información.
Y otra que también es importante, que en su momento tratamos de que no tengan tantas opciones porque nos da miedo, es no, abramos esas opciones e investiguemos esas opciones, ¿no? Y entonces sí, una vez que investigamos podemos ir descartando, pero no hacerlo al principio. ¿Por qué? Porque entonces nos perdemos de esta posibilidad en donde, oye, a lo mejor sí era por acá y como me dio miedo investigar porque no me late mucho que estudie eso, entonces mejor ya cerramos el libro y entonces nos quedamos sin esa información. Las recomendaciones para el piloto, ¿no? Y en el sentido de cómo es que el copiloto puede ayudarle, es eso, ¿no? Destacar, y en ese sentido es ver cómo es mi hijo, cómo es mi hija, ¿no? Al final, bueno, pues es cierto que quienes más a veces los conocen son los propios padres, ¿no? Y entonces incluso los padres a veces me dicen, no, pues es que yo desde chiquito veo que él tiene este interés. O de plano, oye, es que yo no sé por qué de pronto tuvo este interés. Bueno, pues vale la pena ver qué de su personalidad se adapta o no, o de alguna manera se fortalece a través de esta carrera, ¿no? Comentar también que decíamos, bueno, ¿en qué etapa se encuentran? Se encuentra en una etapa de muchos desprendimientos, de muchos duelos, ¿no? A veces chicos o chicas que están en las escuelas, ¿no? Desde que son niños hasta que salen a la licenciatura, ¿no? Entonces, bueno, pues eso implica un duelo muy fuerte y un desprendimiento muy fuerte. También es importante, bueno, saber que ahorita los pares, ¿no? Es decir, los amigos, las amigas juegan un papel muy importante en sus vidas y que la opinión de ellos y de ellas son muy importantes. Entonces, bueno, pues a lo mejor tratar, ¿no? De encontrar este lugar en donde la voz del amigo, de la amiga, del par, también de los maestros, ¿no? Podemos integrarlos en esta elección. También saber que, bueno, pues están en un momento en donde el amor, ¿no? Las parejas son, ¿no? Su vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es justamente todo esto juega parte en esta elección que ahora van a hacer. Otra cosa que también es importante es eso, ¿no? Yo diría que es cómo voy a propiciar el autodescubrimiento y la autoexploración, ¿no? De mis habilidades, de las habilidades de mis hijos, de la reflexión de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de lo que al final puede desarrollar, ¿no? Ojo, aquí es importante diferenciar entre los hobbies y los intereses profesionales, ¿no? No necesariamente porque a alguien le gusta tocar el piano, quiere decir que ya va a ser músico, ¿no? Eso puede ser un hobby, ¿no? El punto es ese, es decir, hasta dónde este hobby es tu pasión de vida, ¿no? Y entonces sí, no se convierte en un hobby, sino se convierte en un interés profesional muy importante. Otro punto que cierra, ¿no? Es bueno, el triángulo de la carrera, ¿no? Y se habla mucho de en dónde me siento satisfecho, es decir, en dónde esto es mi pasión y entonces lo quiero hacer porque eso me satisface. En dónde, qué tipo de estilo de vida me va a dar, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, pues sí, yo sí quiero estudiar medicina, pero bueno, tengo que imaginar que eso va a ser un sacrificio en términos de horas, en términos de esfuerzo, ¿no? En donde, bueno, pues quiero ese tipo de vida o no. Y por otro lado, es bueno, pues cómo es lo que hablábamos, ¿no? Cómo está la situación en el país en términos de qué carreras, ¿no? Tendrían más posibilidad o no que otras, ¿no? En términos monetarios o en términos económicos. Y la última, que tiene que ver con el copiloto, ¿no? Es decir, con nosotros como padres en este lugar en donde estamos acompañando a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y es justamente eso, ¿no? Es decir, el copiloto está para guiar, no está para tomar la rienda. El copiloto está para escuchar, el copiloto está para apoyar, el copiloto no está para que el piloto cumpla sus expectativas. Y eso creo que es el más importante consejo en términos de los padres. Necesitamos cuidar que no o no obligar a nuestros hijos a que cumplan nuestras necesidades y nuestras propias expectativas y nuestras carencias. Y bueno, pues en ese sentido es que es importante dejar que cometan sus propios errores, ¿no? En la vida, bueno, sí se van a tropezar. Ojalá que no sea tan grave y que ahí estemos para acompañarlos, pero no podemos eh, evitar que, pues de pronto tengan, ¿no? Ciertas elecciones que, bueno, pues al final eso tiene consecuencias. Yo creo que
entre más informada y más consciente sea una decisión, bueno, pues será la mejor decisión a tomar, ¿no? Y creo que justo ahí está nuestro papel. ¿Cómo le acerco esta información? ¿Cómo comparto? ¿Cómo platico? ¿Cómo genera conversaciones que le ayuden a él, a ella a tomar esta decisión en términos de autoconocimiento, de intereses y de autoexploración? Y ya un poquito cerrando, bueno, pues lo que quería compartirles es este QR, ¿no? Que si ustedes se meten, pueden contestar, ya sea ustedes, sus hijos, alguien que quisieran, una persona conocida que quisiera un poquito explorar, ¿no? En términos de las carreras que tienen que ver con comunicación y cuál de ellas se apega más a sus intereses y aptitudes profesionales. Y entonces, bueno, la manera en que funciona es que meten sus datos por eso sí es importante meter bien los datos, sobre todo el teléfono, para que pueda llegarles el resultado vía WhatsApp. Ese es el punto. Y bueno, con esto me despido. Cerramos el viaje, concluimos el viaje y ahora, una vez que platicamos de esto, yo les pediría, bueno, imaginar cómo será ese viaje, cómo quiero que sea ese viaje con mi hijo, con mi hija, cómo quiero que las cosas salgan en términos de la decisión que ellos tienen que tomar y en donde yo tengo que trabajar como piloto, como copiloto, perdón, y no hacerme el piloto del viaje. Con esto, bueno, pues la pregunta última sería, bueno, ¿de qué se dan cuenta? ¿No? ¿Qué es lo que hay que trabajar y qué es lo que en lo que hay que hacer mucho más énfasis? Y bueno, pues estamos, la Universidad de la Comunicación, como siempre, abiertos a invitarlos a charlas, a pláticas y con mucho gusto de atenderles en esta difícil tarea de el acompañamiento a sus hijas y sus hijos en la elección de carrera. Muchísimas gracias. Me despido y nuevamente agradezco a Expo Guía Universitaria por dejarnos este espacio.